Muy bien. Bueno, estamos aplicando la ley de los senos y de los cosenos. La ley de los senos me dice que si yo conozco todos los lados y un ángulo, o todos los ángulos de un lado, puedo utilizar esta fórmula. El cateto entre el seno del ángulo que está enfrente es igual al cateto entre el seno del ángulo que está enfrente. En el caso de la ley de los cosenos, si conozco dos lados y el ángulo entre ellos, me permite muy bien poderlo obtener. Y de esta manera puedo conocer el cateto restante. Así que estamos trabajando en ejercicios de aplicación de la ley del seno y del coseno. Entonces, en esta imagen tenemos un gancho y se dibujan dos fuerzas. Una fuerza P, aquí está la fuerza P, se ve que tiene un ángulo de 20 grados con respecto al eje Y, y tenemos Q, que tiene un ángulo de 35 grados con respecto a la pared también. Aquí están los valores de las magnitudes de las dos fuerzas, 75 newtons para P y 125 newtons para Q. Entonces hay que determinar la magnitud y dirección de la resultante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, estos dos vectores son los catetos de un triángulo. Así que yo agarro uno de los vectores, en este caso agarré P, y lo puse donde terminaba Q. Aquí está Q y aquí está P. ¿De acuerdo? Y para que se forme el triángulo, trazo la tercera línea del origen del primero a la flecha del último. Y ya tengo mi triángulo. Y resulta que esta línea que quedó en negro será mi resultante. Esa resultante va a tener una magnitud y un ángulo de dirección. Quiere decir que yo las dos fuerzas las puedo reemplazar por una sola. ¿Cuál es esa fuerza y qué dirección debe tener? Pues eso me lo van a proporcionar la ley de los senos y los cosenos. ¿Qué datos conozco? Para empezar, conozco esta magnitud, 125 newtons, Q. Conozco esta otra magnitud, esta es de 75. Conozco dos lados. Si conociera el ángulo entre ellos, podría utilizar la ley de los cosenos. Y para eso voy a inspeccionar los datos que tengo. Aquí tengo, para empezar, que este vector, tiene un ángulo de 35 grados con respecto a la pared. ¿Cuánto mide hacia abajo entonces? ¿Cuánto mide? Acuérdense, 55. sí, acuérdense que la suma es 90. 90. Entonces este ángulo de acá debe ser 55. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ese ángulo aquí está dibujado, miren, aquí está 55 grados, aquí está ese ángulo. Y este ángulo es el mismo, si yo trazo una línea horizontal aquí, imaginaria, ese ángulo es este pedazo, que va desde aquí hasta la horizontal, aquí. Aquí son 55 grados. Ahora, el otro ángulo que está acá, este otro vector, dice que tiene 20 grados para acá. ¿Cuánto mide de aquí hacia abajo entonces? 70. 70, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien, 70. Aquí lo tengo dibujado, 70, y el ángulo que está aquí, que ustedes me dijeron, imaginariamente en este triángulo sería esta horizontal hacia abajo, son 70. ¿Se acuerdan que aquí había 55? Por lo tanto, la suma me da 125 grados. Entonces ya conocí el ángulo que está aquí. El ángulo es 125 grados.
conozco dos catetos y el ángulo entre ellos. Por lo tanto, la magnitud de la resultante la puedo calcular con la ley de los cosenos. Aquí está ya la fórmula. 125, que es la magnitud del primer cateto al cuadrado, más 75, que es esta otra magnitud al cuadrado, menos 2 por 125 por 75 por el coseno entre ellos dos, que es 125 grados. Se hace la operación y luego al final se le saca raíz cuadrada. Y los invito a que lo hagan y constaten que el resultado es 178.898. Sí, profe. ¿Sí salió? Sí. Mientras que el ángulo, como ya conocemos los tres catetos de un ángulo, entonces la ley de los senos viene en mi apoyo. Alfa es el ángulo que está aquí entre la resultante y este vector naranja. Ese es alfa. El seno de alfa se divide entre la magnitud del cateto de enfrente, que valía 75. ¿Sí? Entre el seno de 125 grados, entre la resultante, la cual también ya lo obtuvimos, 178.898. Y haciendo un despeje obtenemos que el alfa es el seno inverso de 75 por el seno de 125 grados entre 178.898. Se supone que nos tiene que dar como 20 grados. Más o menos. Una vez que lo obtengamos, le sumarán los 55 grados que están acá para que obtengan el ángulo hasta el eje X. Sería 75.085 grados. Así que la respuesta sería que el vector resultante tiene magnitud 178.898. Va a quedar dibujado en el cuarto cuadrante, abajo del eje X, con este ángulo. Bueno, estábamos haciendo este ejercicio donde se ve el poste sostenido con dos cables. Aquí está el poste AC, dos cables AB, AD, ángulos teta y psi. La altura del poste son 10 pies, esta base es 8 pies y esta es 6. Entonces, aplicando la definición de la tangente y volviendo a dibujar los vectores, aquí están dibujados. 120 libras, uno de ellos. El otro es de 40. Este de 40 es el de acá. Lo agarré y lo puse de este lado y dibujé la resultante. Conozco los lados, 120 libras y 40 libras. Lo que no conozco son los ángulos, no conozco ningún ángulo. Sin embargo, me da unos datos, como es la altura del poste y la base de este tirante, para poder aplicar la fórmula de la tangente. Y entonces, el ángulo que está aquí será igual a la tangente inversa de 10 entre 8, lo cual me da 51.34 grados. Del otro lado, puedo hacer algo parecido. Aquí, la altura vale 10 y el cateto vale 6. Entonces, sí, sería la tangente inversa de 10 entre 6. ¿Pueden verificar que me da 59 grados? Sí, da. Sí da, profe. Perfecto. 59.036 grados. Entonces ya conocí este ángulo y este ángulo. Ya los conocí. Ya los puedo obtener. Por lo tanto, el tercer ángulo que está acá, pues también lo puedo conocer. Porque yo sé que la suma de los catetos, los ángulos de un triángulo, me dan 180 grados. Así que el ángulo que me falta, pues, será nada más y nada menos que
110.403 grados. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo que me falta. Ese ángulo que está aquí arriba, aquí lo tengo dibujado. Es esta que se llama beta. Entonces ya conozco los tres ángulos. Aquí este ángulo ya lo conozco. Beta. 110.403 grados. ¿Quedó entendido? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como conozco los tres ángulos, no, perdón, conozco dos de los lados, el de 120 y el de 40 y el ángulo entre ellos, beta, entonces puedo conocer la resultante, que es la que estoy buscando. Para ello, aquí está la fórmula, 120 al cuadrado más 40 al cuadrado, menos 2 por 120 por 40 por el coseno de 110.403 grados, le dan igual y luego le sacan la raíz. Y si lo hacemos correctamente, nos debe dar 139.09 libras. Bueno, mientras lo calculan, les explico el ángulo alfa. El ángulo alfa lo dibujé aquí. Es este ángulo. El de la resultante con este vector. Este ángulo alfa, con la ley de los senos, lo puedo obtener. El seno de alfa entre 40, que es el cateto que está enfrente, es igual al seno de beta, cuyo valor es de 110 grados, entre la resultante R que obtuve aquí como 139. Así que al despejar alfa, me queda el seno inverso de 40 por el seno de 110.403 grados entre 139.0926 y me da aproximadamente un ángulo de 15.6 grados. Ese es el ángulo que está aquí pequeñito. Y si quieren conocer el ángulo hasta abajo, recuerden que este vector de 120 es este de aquí. Este ángulo teta es el ángulo que está acá. Entonces se le suma teta. Le sumé 51 y me da el ángulo hasta abajo 66. Por lo tanto, si hacemos bien los cálculos, me tiene que dar un vector dibujado en el tercer cuadrante, como lo estoy viendo, tercer cuadrante, de una magnitud de 139 libras con 66.90 y tantos grados respecto al eje X negativo. Bueno, nada más me resta saber si lo lograron hacer. Sí, profe. ¿El ángulo también? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Los demás jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí están algunos ejercicios propuestos para llevarlos a cabo. Ya les había mostrado uno antes. Aquí están otros tres. Aquí están otros tres. Aquí está un dibujo donde hay una fuerza en color rojo que mide 200 newtons. Es esta fuerza. Dice que la fuerza se descompone en componentes a lo largo de las líneas AA. La línea AA es esta vertical, es esta la línea, AA'. Y BB' es esta otra, BB'. Determinar el ángulo alfa, este que está aquí, sabiendo que la componente a lo largo de A es de 150 newtons. Me está dando dos catetos, este y el que va aquí. ¿Cuál es el valor del tercero? El que va sobre la diagonal BB'. ¿Cuál es el valor de esa componente? Por el otro lado, con el mismo dibujo y la misma fuerza, ahora este otro ejercicio me pide determinar el ángulo alfa
Ahora lo que se conoce es la componente de la fuerza sobre esta línea BB'. ¿Sí? Dice que es de 120 newtons y ahora me pregunta la componente AA'. Y finalmente tengo este otro ejercicio, un cable telefónico, este se parece al del poste anterior, se fija en A. Aquí está A, en el poste AB, sabiendo que la tensión T1, la fuerza aquí en este cable, es de 800 libras. Determinar la tensión 2 para que la resultante sea vertical, ahora sí vertical. Para eso el ángulo aquí es de 15 grados y acá es de 25 grados. Entonces, estos son los ejercicios propios. Bien. Bueno, vamos a resolver este primer ejercicio y al resolverlo les servirá de guía para resolver esto. Entonces, dejen aquí, le hago espacio. ¿Sí? Le voy a hacer espacio. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar las dos fuerzas que me da. Una es esta, la de 200 newtons. Dejen más o menos lo dibujo. Lo voy a hacer aquí en Paint. ¿Sí? Entonces voy a dibujar esa fuerza hacia arriba. Entonces más o menos va la fuerza, va, según la veo, va hacia arriba. Va así. ¿Verdad que sí? Más o menos. Y luego va dirigida así, con su flecha, hacia acá. ¿Sí lo están viendo? ¿Mi dibujo? Sí, profe. Bien, más o menos así va, más o menos. Y luego, guiándome en el dibujo, estoy dibujando esta de 200 newtons. Y luego me dice determinar el ángulo alfa, sabiendo que la componente a lo largo de AA' es la vertical, es de 150. Es de 150. Entonces, aquí lo que voy a hacer es dibujar este cateto. ¿Sí? Lo voy a dibujar aquí, hacia acá. Lo voy a dibujar así. ¿Sale? Lo voy a dibujar así. Me imagino que las flechas van hacia abajo. Este es la resultante. Este es la resultante. Y este que está acá es de este lado la magnitud que valía 200 newtons, ¿verdad? 200 newtons. Es lo que valía. Perfecto. Entonces yo veo que me está pidiendo la componente a lo largo de BB'. Es esta línea. Esta línea es la que me va a cerrar el triángulo. Entonces la voy a dibujar desde aquí hasta acá. La voy a dibujar. Muy bien, la voy a dibujar así. Más o menos. ¿Sale? Más o menos. Entonces voy a pensar que esta línea va hacia acá, con una flecha hacia acá. Más o menos, así va. Y este no lo conozco, es el que me está preguntando cuánto vale, lo voy a llamar B. No sé cuánto valga, ¿verdad? Lo voy a llamar B. Bien. ¿Sí se va entendiendo el esquema que hice? ¿Por qué lo dibujé así? Oiga, profe, Ajá. pero no la resultante es lo que vale A', que son 150 newtons. Ah, sí nos da el valor, ¿verdad? También. Sí. 150 newtons es la componente. Exactamente. Entonces aquí le voy a poner 150. Entonces este dato sí lo conozco. 150 newtons. ¿De acuerdo? Este ya lo conozco entonces. Entonces conozco dos catetos
Aquí lo interesante sería si logro conocer el ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí, si lo logro conocer, podría aplicar la ley de los cosenos. O si logro conocer este otro lado, podría aplicar la ley de los senos. Entonces, eso es lo que voy a continuación a tratar de inspeccionar. A ver qué puedo aquí hacer. Para empezar, hay un ángulo dibujado que es de 45 grados. Ese ángulo, ¿cuál será? 45 grados. ¿Cuál será aquí en mi dibujo? ¿Dónde estará? 45 grados. Es este pedazo. ¿Dónde está dibujado? ¿Es este? Creo que es ese, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Díganme. ¿Qué opinan? ¿Si es este ángulo que dibujé aquí? ¿Este? ¿Sí? Yo digo que no, profe, no, porque está del otro lado. O sea, Sí, iría de no, la... no quedaría enfrente de 150 newtons. Ajá, o sea, quedaría en 150. A ver, este ángulo. Esta línea con la vertical. 45. Esa línea con la vertical. Sería esta con la vertical de acá, ¿no? Ajá. Sí, profe. Aquí serían 45 grados, ¿va que sí? Aquí. Sí, afuera. Entonces está bien, ¿no? Porque es, ¿se acuerdan que según la línea que les dibujé al inicio, este ángulo es el mismo que está aquí? ¿Sí? Sí, sí, Ok, sí. Ya se convencieron de que sí es 45 grados, sí. porque la línea en el dibujo está con respecto a esta línea. Aquí son 45 grados, aquí. 45 grados. Aquí es donde están los 45 grados. Aquí. Entonces, estos 45 grados, por esa propiedad de los ángulos, también es esto. 45 grados de acá. Entonces, conozco un ángulo, conozco esto. Déjenme llevármelo allá al programa. Ahora lo que voy a hacer es calcular el ángulo que está aquí. ¿Sí? Aquí voy a buscar este ángulo. Este ángulo que va hasta acá. Lo voy a buscar, a ver si eso lo puedo obtener. Este ángulo lo voy a llamar, lo voy a llamar teta. ¿Sale? Lo voy a llamar teta. Así lo voy a llamar, el ángulo teta. Entonces, me lo llevo para allá. Voy a llevar al dibujo. Aquí. Listo, ya me lo traje para acá. ¿Sí? Así para poderlo comparar, poderlo ver. Entonces aquí están ya los dos. Listo, entonces ahora sí vamos a aplicar las propiedades matemáticas. ¿Qué puedo aplicar aquí? Ley de senos o ley de cosenos. Pues vamos a aplicar, a ver, tengo un ángulo y tengo el cateto que está enfrente. Esto me puede ayudar aplicando la ley de los senos. Entonces vamos a poner la ley de los senos aquí. Ley de los senos. ¿Cómo quedaría la ley de los senos? Bueno, si yo tomo como referencia los 45 grados, me quedaría seno de 45 entre qué? Entre 200.
entre 200. Seno de 45. Que es igual a seno de teta sobre 150. Que sería igual al seno de teta entre 150, exactamente. Sería igual al seno de teta entre 150. De esa manera voy a poder conocer el ángulo. Seno de teta. Sí, el teta tiene símbolo. Teta es este símbolo. Seno de teta entre 150. Bueno, pues hay que despejarlo. Hay que despejarlo y ver cuánto nos da teta.